Antes de analizar, tenéis que saberos todo lo que hemos hablado antes. ¿De acuerdo? Lo primero que os he preparado es el tipo de oraciones. En clase os he puesto oración, tenemos las nominales y las predicativas, ¿vale? Os lo podéis repasar en el momento que queráis. Este año solo vamos a ver la oración simple. Ya el año que viene veremos la compuesta, ¿vale? Está aquí en este esquema, pero solo estamos viendo la oración simple. Entonces tenemos, si la oración es nominal, es la oración copulativa que va con los verbos copulativos, que son ser, estar o parecer. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso tendríamos el predicado nominal, que tiene como complemento el atributo. Esto lo hemos visto en clase también. Y si son predicativas, tendremos un predicado verbal, que son las oraciones que hemos analizado, que pueden ser activas o pasivas. Las pasivas reflejas no se estudian este año. Las activas son todas las que hemos visto que tienen complemento directo, que luego al pasarlas a pasiva pasan a tener el sujeto paciente y el complemento agente. Lo explico después en el vídeo. Y por la modalidad de la oración vamos a ver que son enunciativas, que pueden ser afirmativas o negativas. Las oraciones pueden ser interrogativas, exclamativas, exhortativas, desiderativas o dubitativas. Las desiderativas son las que expresan un deseo y las dubitativas expresan una duda, ¿vale? Yo de momento solo os he puesto en clase enunciativas. Bien, seguimos. El sujeto. Recordad que el sujeto se tiene que sustituir por un pronombre personal, que es yo, tú, él o ella, nosotros, vosotros, ellos o ellas. ¿Vale? Bien. Recordad que siempre el sujeto lo vamos a poder sustituir por un pronombre personal. Lo hemos hablado en clase y lo hemos dicho muchas veces. Pero la sustitución cuando vemos una oración es imprescindible. Bien, aquí tenéis que normalmente el sujeto lo van a formar los sintagmas nominales. Las subordinadas sustantivas se ven más adelante, en tercero y cuarto de la ESO, así que nos centramos en los sintagmas nominales. Por eso es tan importante saber los 4 tipos de sintagmas nominales, ¿vale? Hay que estudiárselos. Bien, aparte de la sustitución por pronombre personal, tenemos que hacer otra prueba, que la hacemos también para el complemento directo, que es cambiar el verbo a singular o plural según como corresponda, y lo que cambia con el verbo es el sujeto. ¿Vale? Ahora en los ejemplos que vamos a ir viendo lo vais a entender mucho mejor. Entonces hacemos la prueba número 1, la sustitución, y la número 2, la prueba de concordancia entre el verbo y el sujeto, que tienen que estar en el mismo número. El predicado, ya sabemos, el predicado nominal tiene atributo y el predicado verbal en la oración activa va a tener complemento directo, complemento indirecto y circunstanciales, que es lo que damos este año. No damos otros complementos que se dan posteriormente, ¿vale? La oración nominal nunca va a tener complemento directo, ¿vale? Nunca. El atributo lo podemos sustituir por eso o por lo, depende de la oración. Lo vamos a ver también. Seguimos. Vamos a analizar ya una oración, ¿de acuerdo? Bien, pues tenemos: Marcos escribió un poema a su madre ayer. ¿Qué sintagmas tenemos? Vamos a hacerlo con amarillo para que no sea muy cantoso. Marcos sería un sintagma. Escribió es otro sintagma. Un poema es un sintagma. Muchos me ponéis un poema a como sintagma. Ese a no pertenece a un poema, pertenece al sintagma preposicional que continúa, a su madre, ayer. Bien, entonces tenemos
tenemos Marcos, que es el sustantivo, escribió el verbo, un determinante, poema sustantivo, a preposición, perdonad que mi letra aquí es horrorosa, pero es que no sé escribir mejor con este lápiz, su determinante posesivo y madre sustantivo. Y ayer, adverbio. Ni se os ocurra ponerme que ayer era otra cosa que no sea un adverbio, estudiároslo bien, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos aquí? El verbo, que es lo primero que tenemos que ver, ¿vale? Entonces tenemos aquí un sintagma verbal. Marcos, esto sería un sintagma nominal. Un poema es el segundo tipo de sintagma nominal, el que tiene determinante y sustantivo, pues sintagma nominal. Su madre, sintagma nominal. Y como tiene una preposición delante, esto sería un sintagma preposicional. Y ayer sería un sintagma adverbial. Ahora, la otra cosa que tenemos que ver, las funciones, ¿de acuerdo? Entonces, empiezo a sustituir. Ya tengo el análisis hecho de lo que es morfología y de lo que es los tipos de sintagmas. Pues ahora busco, digo, ¿cuál es el sujeto? Escribió es el verbo. Luego este me va a dar la clave de todo lo demás. ¿Por qué puedo sustituir Marcos por él? Él es un pronombre personal, ¿verdad? Pues él escribió un poema. Un poema, vamos a ver si es complemento directo. Los complementos directos lo tenemos que sustituir por lo, la, los, las. ¿Podemos sustituir por lo? ¿Él lo escribió? Sí. Ahora hacemos una prueba. Vamos a pasar esta oración a plural. Marcos y su hermano escribieron un poema. Un poema no cambia, luego no puede ser el sujeto. Va a ser el sujeto Marcos. Hemos hecho las dos pruebas. Hemos sustituido por un pronombre personal y lo hemos pasado a plural, por lo cual hemos visto que Marcos cambia con el verbo, es el sujeto. Bien, entonces un poema parece que va a ser el complemento directo. Y hacemos la tercera prueba. Al cambiarlo de número no ha cambiado, pero podemos pasar la pasiva. Solo se pasan a pasiva las oraciones que tienen complemento directo. Las que no tienen complemento directo no se pueden pasar, ¿vale? Que muchos me cambiáis el orden de la frase y me ponéis ayer a su madre un poema escribió Marcos y lo dais como pasiva. Eso no es una pasiva. Un poema, vamos a pasarlo a pasiva, sería un poema escribió, lo ponemos en pasado, con el verbo ser más el verbo que se conjuga. Fue escrito por Marcos. Luego un poema sería el sujeto paciente y por Marcos, que es el sujeto, pasa a complemento agente, que es el que hace la acción en la activa. Aquí es mucho más fácil. Bien. Vamos a analizar ahora a su madre. A su madre, ¿qué quiere decir? ¿Por qué lo podemos sustituir? Los complementos indirectos, tal y como tenéis en los vídeos de clase que hemos hecho, lo podemos sustituir ¿por qué? Por le, les o se. ¿Cuándo sustituimos por le? Cuando no tenemos complemento directo, porque él le lo escribió no nos pega. Entonces vamos a sustituir por se. Él se lo escribió. Él se lo escribió. Este se es complemento indirecto. Por si os pongo una oración en el examen que tenga un se, esto es el complemento directo que va a sustituir a lo, a un poema. Él sigue siendo el sujeto y escribió sería el verbo, ¿vale?
Luego todo esto sería el predicado. Vale, nos queda un sintagma, ayer, y responde a la pregunta de Sherlock Holmes, ¿cuándo? ¿De acuerdo? Pues ¿cuándo sería el circunstancial de tiempo? ¿Veis cómo es importante que primero veamos cuántos sintagmas tenemos para hacerlo bien? Vale, y luego lo que os digo siempre, todo lo que no es sujeto es predicado. Ay, perdón, que me he pasado. Todo esto es el predicado. ¿Qué tipo de verbo tenemos? ¿Nominal o verbal? Pues como es un predicativo, sintagma, predicado, verbal. Y ya está hecha la frase, pero tenemos que ir por orden, porque si no vamos por orden, nos equivocamos seguro. Seguimos. Otra oración. La sinceridad es importante. Lo primero que me fijo es en el verbo. La sinceridad es un sintagma. Importante es otro sintagma. Y en el colegio es otro sintagma. Bien, pues entonces analizamos determinante, sustantivo, adjetivo, preposición, determinante y sustantivo. Entonces tenemos aquí un sintagma nominal, aquí tenemos un sintagma adjetival y aquí tenemos un sintagma nominal que va a ser término porque va con una preposición, ¿vale? Y después tenemos un sintagma preposicional, ¿vale? Hemos hecho el análisis morfológico y hemos visto los sintagmas que tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir. ¿Cuál es el sujeto de la sinceridad es importante en el colegio? ¿Podemos sustituir la sinceridad por ella? Por supuesto. Ella es importante en el colegio. Tenemos un verbo que es un verbo copulativo, que es el verbo ser. Luego, sabemos que con los verbos copulativos tenemos que tener como complemento el atributo. Fijaros bien, ¿vale? Al ser un verbo copulativo, importante, que es un sintagma adjetival, la sinceridad lo es. Ya nos dice que esto va a ser el sujeto y que esto va a ser el atributo. En el colegio tenemos el colegio como término y en el colegio como sintagma preposicional. ¿Y a qué nos responde? A la pregunta ¿dónde? ¿Correcto? Luego si es ¿dónde? Será un circunstancial de lugar. Entonces tenemos un sujeto y un predicado que tiene un verbo copulativo. Luego es un sintagma predicado nominal. Y ya está. No hay nada más que hacer en esta frase.